Hoy es 16 de junio de 2026, martes. Vamos al lío, empezando como siempre por negocios y dentro de negocios con inversiones. Por un lado, he leído que China ha aprobado, como se aprueban allí, un plan para invertir 295.000 millones de dólares, un plan a 5 años, para construir centros de datos por todo el país. Y el 80% de la tecnología que se use para esos centros de datos tendrá que ser de empresas locales, entendiendo por locales de dentro de China, no de la zona concreta donde se construya el centro de datos. El principal beneficiado de esto muy probablemente sea Huawei y el principal perjudicado probablemente sea Nvidia, que poco a poco ve cómo, a pesar de todas las restricciones que le ponen en Estados Unidos y tal, pero intentaba estar presente en el mercado chino y se lo va perdiendo poco a poco. La segunda de inversiones es que Sam Altman ha comunicado en una nota interna a los empleados que la IPO será finalmente el año que viene, no este 2026, que el momento exacto dependerá de cómo evolucionen distintos factores. Menciona especialmente la RSI, el Recursive Self-Improvement, la automejora recursiva, pero que en general la fecha la irán viendo sobre la marcha. Tercera de inversiones es una que no es una gran inversión, pero que creo que merece la pena mencionar porque es sobre una empresa que se llama Theker, Theker, que es una startup de robótica de Barcelona. Así que una empresa no solamente europea, sino española, con lo cual nos toca más cerca y por eso, aunque solamente ha levantado, solamente muy entre comillas, 85 millones de dólares, por eso digo que lo de solamente entre comillas, si les parecen pocos que me los den a mí, y de hecho, según mencionan ellos en la nota, es la mayor inversión en Series A, es decir, en primera ronda de financiación, para una empresa de robótica en Europa. O sea que los 85 millones, que es verdad que al lado de las inversiones que vemos muchas veces en Estados Unidos, parece el pedido de la leche para los latte macchiatos de cualquier startup americana, pero dentro de Europa es una inversión más que respetable. Dentro de los inversores que han puesto esos 85 millones de dólares, hoy estoy especialmente trabuqueiro con la lengua, están Samsung y una empresa que se llama Aglaé Ventures, que es una empresa vinculada a Bernard Arnault, que es el presidente y CEO de LVMH, que como sabemos todos son las iniciales de Louis Vuitton Moet Hennessy, es decir, la empresa matriz de, entre otros, Louis Vuitton, el champán Moet y el cognac Hennessy, aparte de otros negocios de lujo. Y también está entre los inversores de esta Theker, Inditex, la matriz de Zara, entre otras marcas. Lo que pretenden aportar estos de Theker, aparte de ser una empresa robótica en Europa, que ya es aportar bastante porque no es algo que abunde, es desarrollar robots que no sean el típico humanoide que sirve un poco para todo, sino hacer robots enfocados más a la industria y que sean robots adaptables, es decir, que se puedan cambiar sus componentes, incluso su forma, en función de la tarea que tengan que hacer en cada caso. Y la última de inversiones tiene que ver también con robótica, también con Europa, pero en este caso no con España. Es una compañía alemana de robótica que se llama Neura, tal como suena, que ha levantado, claro, ahora la de antes parece nada, porque estos han levantado 1.400 millones de dólares, que, según dicen ellos también en la nota, es la mayor ronda de financiación en una empresa robótica en Europa de la historia. Recuerdo que la de antes, la de Theker, era la mayor inversión en primera ronda. Esta, los de Neura, es la mayor inversión de la historia en robótica. Y con esa inversión, con esos 1.400 millones de dólares, la valoración total de la empresa se estima que estará alrededor de los 7.000 millones de dólares. Entre los inversores, en este caso, están Tether, los de la criptomoneda, Nvidia, Amazon, Qualcomm y Bosch. Bosch, los fabricantes, sobre todo de piezas de industria auxiliar del automóvil. En este caso, el posicionamiento, digamos, de estos de Neura es construir lo que ellos llaman una full stack platform, una plataforma de robótica, digamos, de punta a punta. Ellos quieren fabricar no solamente el hardware, los robots, sino también todo el desarrollo de las piezas internas, los sensores y todo el software, por decirlo también de alguna manera, es decir, todo el desarrollo de inteligencia artificial, la infraestructura de aprendizaje, de inferencia, como digo, un posicionamiento de cubrir toda la cadena de desarrollo y de creación de un robot. Y su objetivo es justo el contrario de los de Theker, por lo menos a
a simple vista. Ellos lo que pretenden es, en lugar de desarrollar robots para tareas concretas, es desarrollar un robot que sea capaz de aprender, de colaborar y por lo tanto de operar en distintos entornos con distintas plataformas para conseguir distintas tareas. Estaríamos aquí más en el caso del robot multiusos en vez del caso de Zecker, que era más robots enfocados en tareas concretas, aunque sea sobre una plataforma común que después se adapta a la tarea. El dinero de esta ronda de financiación, según Neura, lo van a dedicar principalmente a aumentar su capacidad de producción. Tienen un objetivo de producir, y cito textualmente, millones de robots en el año 2030, o sea que en el año 2030 esperan tener una capacidad de fabricación del orden de millones, y además, el otro gran área en el que quieren invertir es en desarrollar los entornos de entrenamiento para sus robots, lo que ellos llaman Neura Gyms, como gimnasios de Neura, porque, como ya sabemos, una de las dificultades más importantes que hay en el desarrollo robótico es justamente conseguir datasets, conseguir datos para poder entrenar a los robots en entornos, si no reales, que sería lo ideal, lo más parecidos a la realidad posible. En este caso, los de Neura lo que quieren es construir training sites que sean reales, no desarrollar tanto plataformas de simulación, sino construir entornos reales. Fin del capitulito de inversiones y solamente dos cosas más de negocios. Por un lado, una rápida, y es que OpenAI ha anunciado que ChatGPT ha alcanzado los 1.000 millones de usuarios mensuales. Aquí el asterisco, no el asterisco porque lo incluyen en el titular, pero en la palabra clave es mensuales. Porque, hombre, una herramienta como ChatGPT, considerar usuario a alguien que lo utiliza una vez al mes, pues no sé yo si realmente eso es un usuario, pero bueno. Y la última de negocios es de McDonald's, porque han empezado a testar ya en 5 restaurantes reales de la cadena en Estados Unidos un sistema de inteligencia artificial al que han llamado Arch IQ, Arch como arco, como la distribución de Linux, y el nombre, digamos, familiar con el que todos se refieren a ellos al sistema dentro de la empresa es Archie. Bueno, pues Archie lo que hace es tomar los pedidos en los drive-thrus de los restaurantes McDonald's que tienen ese servicio. Es un sistema que han desarrollado con Google y como características así más destacadas es que puede tomar pedidos tanto en inglés como en español, que el 90% de los pedidos que ha tomado en los desarrollos de prueba los ha tomado sin necesidad de asistencia humana, repito, 90%, sin necesidad de pasar la incidencia o el pedido a medias a un humano, que puede también tomar pedidos para los clientes habituales simplemente con que digan lo de siempre o lo de costumbre, es decir, es como buen sistema de inteligencia artificial generativa, maneja muy bien el lenguaje natural y además, por último, este Archie, además de gestionar los pedidos de los drive-thrus, también se encarga de supervisar algunos procesos dentro de la tienda. Mencionan, por ejemplo, el que una cámara de refrigeración deje de funcionar, que de repente se produzca un atasco en la cocina, en fin, cosas que son pequeñas incidencias en las que Archie, si ve que algo de esas cosas funciona mal, le manda una alerta al store manager, al jefe de tienda. Esto es algo que puede parecer una tontería, pero muchas veces este tipo de pequeñas incidencias, hombre, no sé, lo de las cámaras de refrigeración me parece un poco raro porque yo ahí sí que asumo que las cámaras tendrán un termómetro y si el termómetro sube por encima de una temperatura sonará una alerta o algo. No me imagino que tengan unas cámaras que se pueda calentar la comida y que no avisen a nadie. Pero, por ejemplo, lo de los atascos en la cocina o procesitos de estos que no están como supervisados continuamente por nadie, pues muchas veces pasa esto que dice el dicho popular de que cuando todos son responsables de algo, entonces nadie es responsable de nada. Es decir, si todo el mundo cree que ya avisará a alguien al manager, al final lo que pasa es que nadie avisa al manager. Así que este Archie va a hacer un poco esa función de no confiar en que otro avisará al manager y lo avisa él. De esta noticia de McDonald's, que tampoco parece como un gran avance para la humanidad, sinceramente, me han interesado dos cosas, o creo que merece la pena mencionar dos cosas y mencionarlas además como algo bueno. A veces critico y en ocasiones ácidamente a algunas empresas por hacer auténticas tonterías con la inteligencia artificial, pero en este caso, este movimiento de McDonald's me ha parecido interesante por dos razones. La primera es porque están usando inteligencia artificial generativa para lo que está pensada, me estoy quedando sin voz, la inteligencia artificial generativa. Es decir, no para procesos que requieren exactitud, precisión, rigor y que entonces
a la inteligencia artificial generativa hay que ponerle 27 parches alrededor para ver si se equivoca menos y tal. No, lo que han hecho es elegir un proceso, en el caso de la toma de pedidos, en los drive-thrus, donde los errores son asumibles. No pasa nada si alguna vez un cliente pide una cosa y el pedido viene con algo equivocado. Pues se le hace otra vez el pedido, se le regalan unas patatas fritas, una Coca-Cola o un helado para compensar las molestias y asunto solucionado. De hecho, en este proceso estoy seguro de que no solamente se pueden aceptar errores, sino que seguramente ya con los humanos gestionando el proceso ya suceden errores. Ya alguna vez la persona que está tomando el pedido entiende algo mal o se equivoca al teclearlo en el ordenador que manda el pedido a la cocina y donde tenía que poner patatas pequeñas pone patatas grandes o donde tenía que poner con ketchup pone sin ketchup. Esas cosas pasan y como ya son errores que el proceso tiene, lo que la inteligencia artificial generativa tiene que mejorar es el proceso que ya tenemos. No se trata de que sea perfecta, se trata de que cometa menos errores que los humanos. Y si es un proceso donde podemos aceptar errores, es el caso ideal de uso de la inteligencia artificial generativa. Lo mismo con esos procesos informales que puede gestionar dentro de la tienda. Son procesos que probablemente, como decía antes, ahora mismo no gestiona nadie, así que la inteligencia artificial, aunque solo te identifique el 80% de los problemas, pues hombre, teniendo en cuenta que ahora estás identificando el 0%, porque nadie se dedica a reportar los atascos en la cocina, bueno, pues si tienes un sistema que te reporta el 80% de los atascos, pues ya has mejorado 80 puntos de golpe. Y la segunda cosa que me ha parecido que merece un aplauso hacia McDonald's es no haberse rendido. Porque McDonald's ya hizo un test, que recuerdo que además también comenté en el podcast en su día, en 2024, en aquella ocasión no lo hizo con Google, lo hizo con IBM, y el test al final lo tuvieron que cancelar porque el nivel de errores que producía el sistema era inaceptable y además en algunos casos los errores eran de chiste, literalmente. Pero como digo, lo que creo que es de aplaudir es no haberse rendido. De hecho, yo creo que no se rindieron ni un mes, porque si estamos ahora viendo ya un test en tiendas reales a mediados de 2026 y el primer test fracasado fue en 2024, pues yo diría que McDonald's, tal como canceló el primer test, ya empezó a pensar en cómo podemos hacer para que el siguiente test salga mejor. Hay una parte que no depende de ellos, obviamente, y es la mejora que ha tenido la inteligencia artificial generativa en los 2 últimos años, pero es de aplaudir, como decía, que aguantaran en su día la que le cayó en redes sociales, porque había un cachondeo con los errores que cometía el sistema, que aguántate tú cada mañana entrar a trabajar en McDonald's y verte todo el cachondeo que había habido el día anterior con tu sistemita. Y por cierto, esto es una cosa que hay que estar dispuesto a aguantar cuando uno quiere hacer pruebas con inteligencia artificial o con lo que sea. Tú, cuando te tiras un poquito a la piscina, a veces tienes que estar dispuesto a asumir que el agua va a estar muy fría y que se va a generar un poquito de broma y hay que saber encajar las críticas y las bromas y aguantar un poquito el chaparrón, no entrar en pánico, no pensar que la marca se está hundiendo y que la compañía va a quebrar porque 4 graciosos en Instagram o en Twitter o donde sea se dediquen a poner todos y cada uno de los errores que cometa el sistema. Hay que tener paciencia, hay que esperar a que pase la tormenta y después, como ha hecho McDonald's, hay que volver a intentarlo. Es muy importante, cuando estás dentro de una empresa, no dejarte llevar por esa frase maldita que siempre menciona alguien en una reunión cuando propones un proyecto nuevo, que es: esto ya lo intentamos y no funcionó. Si me dieran, hombre, no te voy a decir 1 euro, pero si me dieran un billete de 500 euros por cada vez que he escuchado esa frase en mi vida, pues igual yo habría hecho la ronda de inversión esa de los de Zeker de los 85 millones de dólares. Yo creo que llegaba. Así que muy importante no caer en la trampa del esto ya lo intentamos y no funcionó, porque hay que ver cuándo lo intentamos, cómo estaba la tecnología cuando lo intentamos, qué hicimos mal, porque nosotros no seremos perfectos, entonces igual hay cosas que hicimos mal y que ahora podemos hacer bien porque ya podemos aprender de los errores. Así que nuevamente, bien por McDonald's. En general, yo creo que si tienes claro que el problema al que te enfrentas dentro de la empresa, el problema para el que estás pensando en usar inteligencia artificial, en este caso generativa, es un problema que encaja bien con la naturaleza de la inteligencia artificial generativa, no te rindas. Y, por cierto, el consejo contrario también sirve. Si estás intentando solucionar un problema que no encaja con lo que la inteligencia artificial generativa hace bien, no insistas. Asume que no es la herramienta correcta. Lo de la herramienta es una analogía directa. Esto es como si tú tienes que apretar un tornillo, la herramienta correcta es un destornillador. Puede pasar que te equivoques al principio y cojas un destornillador demasiado grande, que luego vayas y otro demasiado pequeño, y otro que tenga la cabeza roma.
lo que tú quieras, pero el destornillador es la herramienta correcta. Tú sigue insistiendo hasta que encuentres el destornillador adecuado. Pero, de la misma manera, si tienes que clavar un clavo, hombre, a ver, sí, puedes coger el destornillador por la punta y darle golpes con el mango del destornillador al clavo, pero muy probablemente lo vas a clavar mal, lo vas a clavar torcido y además te vas a dejar las manos. En ese caso, reconoce que el destornillador no es la herramienta correcta, que sí, que todo el mundo está usando el destornillador, que yo también quiero ser como todo el mundo, que yo quiero ir a dar charlas sobre cómo usar destornilladores, que yo quiero que mis amigos me feliciten por ser el tío que más sabe de destornilladores del mundo. Pero para ese problema el destornillador no sirve. Y por cierto, antes de terminar con McDonald's, una mención rápida porque he leído después en otro sitio que tanto Taco Bell como Wendy's también han anunciado que están desarrollando proyectos para automatizar los pedidos de los drive-thru, con lo cual esto tiene pinta de que es algo que dentro de quizá un año sea ya no la excepción, sino la regla, al menos en la parte de drive-thrus. Dentro de la tienda, de momento yo creo que nadie se tira a la piscina. Voy ya con desarrollo. En la parte de nuevos modelos o versiones que me llamen la atención, obviamente el protagonista de esta semana ha sido el Claude Fable. Fable, escrito como fábula en inglés, F-A-B-L-E. En realidad llamaron al modelo Claude Fable 5. Sinceramente el 5 no sé de dónde viene. Yo con lo de las versiones de Anthropic ya me pierdo, ¿no? Tienen tantos apellidos y tantos números de versión y tal que yo no sé cuál es cuál. Pero bueno, este Fable lo presentaron, pues no sé si fue el miércoles, el jueves de la semana pasada, porque lo presentaron como la versión, llamemos, domesticada del famoso Mythos, del famoso modelo que no liberaban al público porque era tan potente en ciberseguridad que podría poner en riesgo a todas las empresas informáticas del mundo. Bueno, pues a este Fable básicamente lo que hicieron fue ponerle tantos guardarraíles que de hecho era prácticamente imposible ir por la carretera, estabas todo el rato yendo por el guardarraíl. Por ejemplo, todas las preguntas que tuvieran alguna relación remota con ciberseguridad, con biología o con química, las redirigía automáticamente a Claude Opus. Es decir, ni intentaba, ni siquiera te decía que no te lo iba a responder. De hecho, hubo un poquito de polémica porque primero la redireccionaba sin ni siquiera avisarte. Tú no sabías que te estaba contestando Opus. Tú pensabas que te estaba contestando el Fable y no era así. Después tuvieron que hacer un poquito de backpedaling y decir, el modelo tenía que decir cuándo estaba redirigiendo tu pregunta al modelo, digamos, convencional. Pero toda esa mini polémica no dio tiempo ni a explotarla porque 3 días después de que se presentara este Claude Fable, el gobierno de Estados Unidos prohibió el uso de este modelo a todo ciudadano extranjero, es decir, ciudadano que no fuera ciudadano de los Estados Unidos, tanto en territorio americano como fuera de los Estados Unidos. Esto en la práctica lo que quería decir es que Anthropic tenía que retirar el modelo quitarle el acceso público al modelo, porque obviamente Anthropic no puede saber cada vez que alguien se conecta a este Claude Fable si ese alguien es un estadounidense o no es un estadounidense. Pero el surrealismo no se queda ahí, porque tal y como está, publicada la prohibición y no se ha corregido, incluso los empleados de Anthropic que no son estadounidenses no pueden acceder al modelo. Es decir, no pueden usar el modelo de su propia empresa dentro de la empresa, ni fuera. Y huelga decir que en Anthropic hay muchos empleados que no son estadounidenses, tanto en Estados Unidos como empleados remotos en otras regiones del mundo. Así que se ha montado un poquito la mundial, porque por un lado Anthropic, que es verdad que es la empresa que siempre ha estado advirtiendo de que esto era muy peligroso y de que habría que pensar todos los peligros que nos iba a traer la inteligencia artificial a medida que nos acercáramos a la famosa inteligencia artificial general y tal, pues mira tú por dónde, Anthropic ha sido la primera que ha sufrido el miedo que ha provocado, no solo ella, pero ella sobre todo en el gobierno, de que esto podía ser realmente casi un arma con el que países extranjeros podrían atacar a las empresas americanas de software. Así que el Fable ha durado, 3 días. Leí alguna review y algún ejemplo de uso. En general, lo que yo creo que, tomando una especie de media de las opiniones que he leído, está claro, todo el mundo reconocía que era un salto claro con respecto a Opus, pero yo en general no vi a nadie o a casi nadie decir que estábamos ante una nueva categoría de inteligencia artificial, o sea que esto, digamos que habría un nuevo mundo. Era la línea que ya venimos siguiendo desde hace 3 años, pero esto sí que no era un pequeño salto incremental. Esto no era Opus 4.7 a Opus 4.8. Aquí lo que casi todo el mundo coincidía en reconocer es que había un salto
Claro, pero nos quedamos con las ganas de saber cómo de Claro, porque ahora no lo puede usar nadie. Y solo un modelo / versión de esta semana que creo que merece la pena mencionar, dentro de la subsección de para no olvidarnos de, pues en este caso para no olvidarnos de Xiaomi, que hacía mucho tiempo que no hablaba de ellos, bueno, pues siguen desarrollando modelos y, pues por ejemplo, esta semana han presentado su primera versión de un modelo especializado en código, especializado en programación. Los modelos se llaman MiMo, M-I-M-O, y a este pues lo han llamado MiMo Code 0.1.0. Es, para entendernos, el Claude Code de Xiaomi, y de hecho ellos en la nota se comparan contra Claude Code y dicen, como siempre lo dice el que lo vende, que en algunos benchmarks de programación incluso su modelo es capaz de superar a Claude Code. Y en cuanto a cosas propiamente dichas de desarrollo, esta semana solo voy a mencionar una, y es que Google ha presentado Diffusion Gemma, es decir, como el propio nombre ya apunta, una variante de los modelos Gemma que genera texto pero no con transformers, sino con difusión. Los modelos de difusión, como rápido recordatorio, se emplean mucho, por ejemplo, en la generación de imágenes, y lo que se hace en esos casos es el proceso de entrenamiento consiste, resumiéndolo mucho, en que tú le das una imagen al modelo y el modelo tiene que aprender a transformar esa imagen en varios pasos, añadiéndole ruido hasta convertirla en ruido puro. Después, una vez que ha aprendido a convertir una imagen en ruido, lo que aprende es el proceso contrario, digamos, a deshacer el proceso inicial, así que es capaz de coger un lienzo, un canvas, como se llama en el argot, de ruido puro y generar una imagen en función de lo que le digamos en el prompt. Siguiendo ese mismo principio, cuando lo que queremos es generar texto, en lugar de generar imágenes, lo que tenemos que hacer es coger un texto bien escrito y que el modelo aprenda a transformarlo en ruido. ¿Y a qué nos referimos con ruido en el ámbito del texto? Pues lo que hacemos es ir corrompiendo el texto de entrada a base de irle quitando tokens. Le vas quitando un token aquí, otro allá, hasta que reemplazas de hecho los tokens por un token especial que se llama mask, como máscara, hasta que consigues que todo el texto sean tokens mask, que sería el equivalente al ruido puro de las imágenes. Igual que en el caso anterior, el modelo después aprende a coger un montón de tokens mask y convertirlos en un texto con sentido. Este proceso, igual que con las imágenes, se va haciendo en distintos pasos. Es decir, el modelo primero coge todo el texto lleno de mask y genera, pues digamos, por poner un ejemplo, 5 tokens, en el siguiente paso genera otros 5 tokens, en el siguiente genera otros 5 tokens, hasta que a base de sustituir mask por tokens de texto, tienes al final un canvas, por decirlo con el mismo argot, un lienzo con tokens de texto que tienen sentido. El matiz importante sobre el que construye este desarrollo de Google es que en esos pasos de reconstrucción, desde el ruido puro, desde que todos los tokens son mask hasta el texto final, en cada paso en el que el modelo va sustituyendo masks por tokens, en cada paso solo genera tokens en posiciones donde no haya los tokens mask. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que nunca se replantea los tokens que ya ha generado. En la posición donde ya se ha generado un token en los pasos anteriores, nunca se vuelve a generar otro token. Ese token, una vez que aparece, se mantiene hasta el final del proceso. En cada paso solo se sustituyen tokens mask por tokens de texto, pero no los tokens de texto que ya existen. Y este paso, como digo, es importante justamente para la innovación que aporta Google con este Diffusion Gemma. Para terminar con la introducción teórica, en el caso de las imágenes, el canvas, el lienzo inicial, pues es obviamente un lienzo casi en el sentido literal, es la foto o la imagen que queramos descomponer hasta tener ruido puro. Pues si tenemos una imagen de 1920 píxeles por 1080, pues cada píxel de esa imagen sería uno de los píxeles que hay que ir sustituyendo por ruido. ¿Cómo es un canvas de texto? Bueno, pues es una cantidad fija de tokens. En este caso, en el caso del Diffusion Gemma, el modelo lo que crea son lienzos de 256 tokens cada uno y después, en el caso de que el texto a generar necesite más de 256 tokens, lo que va haciendo es encadenar varios lienzos para producir textos más largos. Bueno, pues una vez recordados estos conceptos básicos de cómo funciona un modelo de difusión, la innovación de Google en este Diffusion Gemma consiste en que en vez de utilizar tokens mask para ir generando ruido en el proceso, digamos, de ida,
lo que utiliza es tokens de texto que no tienen sentido. Es decir, sustituye los tokens originales por tokens aleatorios, pero que también son de texto, digamos, real. Imagínate, tienes la frase, el perro se subió al árbol. Vale, pues en la primera pasada sustituyes perro y árbol por tanque y efectivamente. Con lo cual el texto te queda, el tanque se subió al efectivamente. Después sustituyes el por calcetín y la frase te queda, calcetín tanque se subió al efectivamente. Y vas sustituyendo todos los tokens hasta que al final lo que tienes es un montón de palabras reales, no tokens mask, sino palabras reales, pero palabras reales que no tienen ningún sentido. Con lo cual es otra forma de generar ruido puro, una cadena de texto que no tiene ningún sentido. Este pequeño matiz, pequeño en apariencia, consigue un efecto muy interesante y es que el modelo, en ese proceso de ida, en el proceso de generar ruido, tiene que aprender a diferenciar qué es ruido y qué no es ruido. A medida que va sustituyendo tokens con sentido por tokens sin sentido, tiene que aprender a diferenciar unos de otros, porque si no podría pasar que volviera a reemplazar los tokens que ya ha ido generando en los pasos anteriores, los tokens de ruido. En el proceso convencional de difusión es más fácil porque con los tokens mask, ese token mask solo existe en el proceso de generación de ruido, con lo cual es muy fácil distinguirlo de los demás. Pero aquí estamos utilizando tokens de texto normales. Pero gracias a esto, cuando hace el proceso de vuelta, cuando hace el proceso de partiendo de ruido puro, generar un texto con sentido, el modelo en cada paso se replantea todos los tokens, porque como no puede distinguir cuáles son mask de los que no son mask, lo que hace es en cada paso se vuelve a replantear si todos los tokens tienen sentido o no tienen sentido. Y eso lo que permite es que mejore muchísimo el nivel de error que normalmente tienen los modelos de difusión con el texto. Porque, como decía antes, los modelos de difusión les pasa de hecho como a los modelos de Transformer, pero en el caso de los de difusión no tenemos el mecanismo del Transformer para generar los tokens con mucha calidad ya desde el principio. Aquí es un proceso mucho más de ensayo y error, pero con la arquitectura tradicional, como decía antes, cada vez que se reemplaza un token mask por un token de texto, ese token de texto ya no se vuelve a replantear nunca. Y si se ha generado mal, va a seguir mal generado hasta el final. Con este cambio de arquitectura de Diffusion Gemma, en cada paso del proceso de denoising, te replanteas todos los tokens, de tal manera que incluso tokens que ya generaste en pasos anteriores, te los vuelves a replantear en cada paso. Y eso permite corregir errores si los tokens, por ejemplo, que generaste al principio, a medida que avanzas hasta el final, te das cuenta de que los primeros tokens que generaste estaban mal generados. Además de esta innovación, hay algunas cosas más interesantes del modelo. Por ejemplo, que lo que han hecho no es construir un modelo de cero, sino que han cogido un modelo, un LLM convencional, de hecho han cogido el Gemma 4 de 26 billones de parámetros y lo han convertido en un modelo de difusión, en un denoiser, en un modelo que elimina ruido. Y para hacerlo simplemente han cambiado el sistema de atención que tiene cualquier transformer, convirtiéndolo en vez de un modelo de atención causal, que es el modelo normal, causal en el sentido de que solo presta atención a los tokens que están antes del token que hay que generar. En este caso, lo que han hecho es simplemente hacer una arquitectura de atención bidireccional. Cada vez que generas un token, miras a los que hay antes y a los que hay después, porque un modelo de difusión, como decía antes, en el token de 200, en el canvas de 256 tokens, tú cuando tienes que generar el token 29, tienes 28 tokens por detrás, pero tienes 200 y pico tokens por delante. Y algunos de esos 200 y pico tokens de los que tienes por delante, igual ya los has generado en los pasos anteriores. Con lo cual, cada token tiene que mirar a lo que tiene antes y a lo que tiene después. Bueno, pues simplemente cambiando el mecanismo de atención de ese Gemma 426B de atención causal a atención bidireccional, ya tienes un denoiser, un modelo de difusión. Y para unir los lienzos, lo que decía antes de que si tienes que generar más de 256 tokens, tienes que ir empalmando distintos lienzos hasta tener la longitud final. El modelo, por cierto, para cuando el último token que se genera es stop. Bueno, pues para conectar los distintos lienzos, que el modelo de difusión en sí nunca ve a la vez, porque el modelo lo que hace es genera un lienzo de 256 tokens y una vez que está generado,
empieza con el siguiente lienzo de 256 tokens, pero ya no ve el lienzo anterior, lo cual es un problema porque obviamente el modelo tiene que saber lo que ya ha producido. Bueno, pues para solucionar ese problema, lo que hacen este Diffusion Gemma es utilizar a otro Gemma 4 de 26 billones convencional, que lo que va haciendo es enlazar los canvas como enlaza normalmente los tokens para producir texto. Al final tenemos un modelo que lo que hace es un Next Token Prediction. Bueno, pues lo que hacemos a partir de ahora es que haga un Next Noisy Canvas Prediction. Es decir, a partir de un canvas que ya está completado, genera el ruido que tiene que tener el siguiente canvas para que el modelo de difusión empiece a trabajar sobre ese ruido concreto y no sobre otro. Así que en general es un ejercicio de arquitectura interna, digamos, de modelos muy interesante. Resuelve algunos problemas que son problemas históricamente gordos de los modelos de difusión cuando se quieren utilizar con texto. Me ha parecido muy elegante lo de reutilizar, iba a decir repurpose, como dicen ellos, ese Gemma 4 de 26 billones para que sea tanto el denoiser del modelo de difusión como el enlazador de los canvas. Me ha parecido una solución, como digo, elegante, simple, inteligente, obviamente. Así que por eso a pesar de que en sí mismo el modelo todavía comete muchos errores, de hecho comete 6 veces más errores que el Gemma 4 de 26 billones de tokens cuando se utiliza como transformer normal, pero la ventaja que tiene como todos los modelos de difusión, es que es muchísimo más rápido. De hecho, es 4 veces más rápido que el Gemma 4 de 26 billones. Pero, insisto, con todavía muchos errores, muchos menos de los que cometen los modelos de difusión de texto convencionales, pero todavía está lejos de ser un modelo usable en el día a día. Pero ya digo, lo interesante me ha parecido las tripas del modelo, no tanto el resultado final. Y termino con las pildoritas de rigor. Para empezar, como uno de mis laboratorios de inteligencia artificial favorita son los de Sakana, los japoneses, pues quería mencionar que han lanzado su primer producto comercial, que no es una gran innovación ni mucho menos, es un agente, como no, de investigación, de research, que se llama Marlin, como el mago Merlín, pero con A en vez de con E. Y como digo, no es una innovación que merezca ser mencionada per se, pero viniendo de Sakana he querido hacerles un huequecito. Segunda píldora, están empezando a detectar que los nuevos softwares o paquetes de malware para los ordenadores empiezan a incluir en su código referencias a armas nucleares, a armas biológicas, pero no para usarlas ni para hacer nada malo con ellas, sino para que cuando una herramienta de inteligencia artificial analice el código de ese malware, como sabemos que las inteligencias artificiales, gracias a los seres superiores de California, que vigilan por nuestro bienestar permanentemente, tienen unos guardarraíles espectacularmente fuertes para que no se puedan usar esos modelos en nada que tenga que ver con armas, con bioquímica, etcétera, pues lo que hacen ahora los fabricantes, por decirlo así, de malware, es poner ese tipo de expresiones en el código para que cuando el modelo de inteligencia artificial que analice el malware lea ciberterrorismo, guerra química, guerra biológica, inmediatamente pare la tarea porque está entrenado para no ser utilizado en nada que tenga que ver con eso. Así que el paquete de malware, ante un sistema de detección de malware de inteligencia artificial, pasaría básicamente porque el sistema de inteligencia artificial no lo analizaría cuando encontrara esas cadenas de texto prohibidas. Así que bueno, esta es la historia de siempre de tú piensas una cosa, tu enemigo ve cómo saltársela, tú ves cómo se la salta y pones otra cosa, él ve cómo saltarse esa nueva cosa y así nos entretenemos hasta que nos toque irnos al corral de los quietos, citando a José Mota. Tercera pildorita, OpenRouter, esta empresa que lo que hace es ponerte un conector único para que después tú elijas el modelo literalmente que te dé la gana de todos los que existen en el mundo con el que quieres trabajar, pues han creado un producto propio que consiste, producto es quizá una palabra un poco grande, una funcionalidad, vamos a llamarle más bien, que consiste en que tú ahora podrías elegir que el prompt que tú escribes, en lugar de enviarse a un único modelo, se envíe a 2 modelos distintos y que un tercer modelo evalúe las respuestas de los 2 primeros y te dé como una especie de respuesta final teniendo en cuenta la que han dado los 2 primeros, incluso descartando, si el tercer modelo cree, algo que en las respuestas pueda estar mal. Bueno, pues con este simple truquito han conseguido puntuaciones similares al que mencionaba antes, al Fable
de Anthropic en algunos benchmarks y obviamente por muchísimo menos precio, porque por ejemplo esos benchmarks comparables a Fable los han conseguido con una combinación de DeepSeek 4, Kimi K2.6 y Gemini 3 Flash. O sea, estamos hablando de 3 modelos muy baratos los 3. Pues utilizando 2 de esos para generar respuestas y el tercero para que construya una respuesta final basándose en las 2 primeras, entiendo que el tercero sería siempre Gemini 3 Flash, que es como el más simple de los 3. Bueno, pues con esa combinación, como digo, consiguen algunas puntuaciones similares a Fable. De esta pildorita, que no es una gran innovación, estaremos todos de acuerdo, pero lo que me ha gustado es que yo creo que va en la línea correcta, que alguna vez más de una y más de 2, probablemente y más de 22, he mencionado ya, que es, yo creo que con la inteligencia artificial generativa me parece que es mucho más práctico, mucho más barato y con cosas como estas de OpenRouter mucho más eficiente pedirle a un modelo que te genere directamente varias respuestas y que después, en función de cuántas respuestas coincidan o no coincidan, tomes la respuesta como buena o mala. Me parece eso muchísimo más simple, repito, barato y efectivo que todo el aparataje agéntico en el que nos estamos metiendo para intentar que el modelo acierte más. Yo creo que hay una opción mucho más simple, que es ver si el propio modelo es consistente con sus respuestas. Por decirlo en términos técnicos, dejar de utilizar los modelos con un pass at one, es decir, con la primera pasada que te den, y hacer un pass at key, un pass at las pasadas que sean. 10, 5, 20, esto ya dependerá un poco del presupuesto que tengas para tokens. Pero creo que es mejor directamente pedirle al modelo que te dé 10 veces la respuesta, no obviamente en la misma cadena de contexto, sino si estás utilizándolo con API, hacer 10 llamadas a la API con la misma pregunta y comparar las 10 respuestas. Yo creo que eso te va a dar una pista mucho más fiable de si el modelo sabe o no sabe la respuesta en función de cuántas veces la respuesta coincida, que los arneses, los andamios, los workflows y su puñetera suegra. Que por cierto, me lleva la puñetera suegra de todo ello a la cuarta pildorita, porque esta semana me he leído un artículo además largo, un artículo denso, lo leí así un poquito también muy en diagonal en cuanto vi de qué iba el artículo, pero me refiero que no era una cosa simpática para hacer gracia, no, era un estudio sesudo. Bueno, pues el artículo trataba de explicar la diferencia que existe entre, esto es literal, no es broma, la diferencia que hay entre pipeline, workflow y flywheel. Flywheel, que yo hasta ahora no lo había visto, pero aquí está ya también con nosotros. Es decir, que si nos parecía poco por un lado prompt, por otro lado context y framework y harness y scaffolding, bueno, pues ahora además tenemos pipelines, workflows y flywheel. Y hay un tío, por lo menos uno, que se ha tomado un rato largo en escribir un artículo para que tengamos clarita cuál es la diferencia entre pipeline, workflow y flywheel. Porque parece ser que esto es crítico para la supervivencia de la especie. El que no sepa esa diferencia ahora mismo está en peligro de muerte. Sinceramente, si con esto no nos damos cuenta de que en el rollo este agéntico estamos viviendo ya en un sketch de los Monty Python, si no estamos ya en el sketch, estamos a 15 días. Y lo peor es que cuando ya había escrito esta pildorita, había tomado esta nota, como un par de días después me aparece otro artículo, ya para rematarme en mi miseria, en el que aparecía un nuevo concepto, es decir, además de prompt engineering, que ya lo teníamos, context engineering, que fue como la segunda versión, y harness engineering, que era ya como lo último. Ahora mismo lo último en engineering son los arneses. Bueno, pues ahora aparece ya el nuevo concepto. Harness engineering está pasado de moda oficialmente. Ahora lo que hay que ser es loop engineer. Tienes que ser ingeniero de bucle. El loop es una chorrada exactamente igual que el arnés y exactamente igual que el contexto. Me refiero en el sentido de como herramienta de uso. ¿En qué consiste el loop? Pues en lo mismo que los anteriores, en ponerle cada vez más parches a la inteligencia artificial generativa, que es estocástica por naturaleza, para intentar convertirla en determinista. Pues nada, continuamos para bingo, a ver si algún día lo conseguimos. Esta pildorita la he contado simplemente para desahogarme, porque a veces pienso que mi vida es realmente miserable, pero bueno, hago como los de las películas, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Siguiente pildorita, Stack Overflow, que es el sitio al que, en fin, todos seguro que alguna vez hemos entrado y todos además nos habremos llegado alguna vez una bronca porque los 4 listillos que controlaban el cotarro pensaban que la pregunta que hacíamos no estaba al nivel de su superinteligencia. Era el sitio más desagradable del mundo, Stack Overflow. Era peor que Twitter, pero vamos, muchísimo peor.
Yo, de hecho, me alegré cuando vi que con la inteligencia artificial empezaban a caer, me alegré como si no hubiera mañana y me sigo alegrando. Bueno, pues Stack Overflow ha presentado Stack Overflow for Agents, como no, un Stack Overflow para agentes. Por una vez el concepto me parece que tiene sentido. Es decir, la idea es que los agentes hagan lo mismo que hacíamos antes los humanos, que es cuando tienen un problema, en vez de intentar redescubrir la rueda, pues pones una pregunta diciendo, oye, ¿alguien más ha tenido este problema? Y si alguien más ha tenido ese problema, te dice cómo lo solucionó y punto. Si nadie más ha tenido el problema, tú tendrás que empezar a resolver el problema desde cero y cuando lo resuelvas, pones la respuesta y ayudas a la humanidad. Pues eso mismo, que es lo que hacíamos los humanos, con este Stack Overflow for Agents se espera que lo hagan los agentes, que compartan conocimiento para evitar que cada vez que un agente se enfrenta a un problema al que ya se han enfrentado 10.000 agentes antes que él, tenga que volver a quemar 2 millones de tokens para encontrar la respuesta por sí mismo, cuando sería mucho más fácil ir a este Stack Overflow for Agents, a buscar si alguien ha tenido su mismo problema y como ya lo han tenido 10.000 antes que él, coges la solución que está además probada y votada por otros 10.000 agentes y la aplicas. Como digo, la idea me parece que tiene todo el sentido y como la idea mantiene, espero que en la lista del paro, a los 4 listillos que nos tenían a todos los demás acojonados de no preguntar nada en Stack Overflow por si los ofendías, pues me alegro de que los 4 listillos sigan en la lista del paro y que los agentes tengan un sitio en el que compartir su conocimiento sin que los 4 listillos les puedan llamar la atención. Y termino con una de robótica, que no es algo que siempre pase, pero que es algo que me gusta que pase, terminar con robótica, porque hace unos meses hablé de Agibot, la empresa china que, según dicen ellos, y no he oído a nadie que los contradiga, son la empresa que más robots ha vendido, o como mínimo ha shipeado, como dicen ellos, shipped, del mundo. Según ellos ya han salido de su fábrica 10.000 robots. Bueno, pues estos de Agibot tienen una empresa dentro del grupo a la que llaman Agilink, que es la que se encarga específicamente de desarrollar las manos de los robots, que como ya he dicho muchas veces, es probablemente la pieza de hardware más difícil del robot. Obviamente la inteligencia es una de las piezas críticas de un robot, pero si llamamos más bien software a lo que es la inteligencia, de la parte de hardware lo más difícil son las manos. Bueno, pues esta semana estos de Agilink han presentado una demostración de un robot, por supuesto de Agibot, utilizando su nueva versión de mano y con esas manos nuevas el robot es capaz de hacer como estos payasos de los cumpleaños de los niños que cogen un globo alargado y lo doblan por aquí, lo doblan por allá y te hacen una figura con forma de perro. Bueno, pues eso mismo hace este robot. Coge un globo alargado y crea una figurita con forma de perro. Esto que, como tantas otras cosas, puede parecer que tampoco es para tanto, para un robot, y en concreto para una mano robótica, es extremadamente difícil, o lo era hasta ahora, porque esta mano de Agilink es capaz de hacerlo. Esta tarea requiere varias cosas que es muy difícil hasta ahora que un robot fuera capaz de tener, sobre todo a la vez. Por un lado, necesitas que la mano tenga muy buena capacidad de agarre, porque el globo, como todos sabemos, es escurridizo. El globo, si no lo coges bien, patinan los dedos y el globo sale disparado. Y además, no solo es resbaladizo, sino que la forma cambia continuamente, porque el globo no es rígido. Esto es un desafío mayúsculo para una mano robótica. Manejar una superficie variable y además resbaladiza. La segunda cosa muy difícil para un robot hasta ahora es que esa misma mano, capaz de agarrar muy bien una cosa, tenga mucha sensibilidad, porque el globo, como también todos sabemos, si aprietas demasiado, se rompe. Luego necesitas una mano que sea capaz de sujetar una superficie variable y resbaladiza sin hacer tanta fuerza como para provocar que la superficie, en este caso el globo, se rompa. Ese término medio que los humanos tenemos, nos sale de una manera tan natural, para una mano robótica es complicadísimo. Bueno, pues esta de Agilink lo consigue. Y además de eso, esta versión del Agibot en el que estaban montadas las manos demuestra que la inteligencia artificial que lo gestiona ha dado un saltito importante en manejar lo que se llaman tareas de horizonte largo, long horizon tasks. ¿Cuáles son las tareas de horizonte largo? Pues son las tareas en las que para llegar al objetivo final tienes que ir haciendo tareas, por decirlo así, acumulativas. No tareas en paralelo o no tareas independientes, sino tareas que construyen cada una sobre el resultado de la anterior. Eso hace que cualquier pequeño error, sobre todo en las primeras tareas, haga que el proceso ya sea imposible de completar. Bueno, en este caso, también el plegado del globo para hacer el perro tiene esa característica.
Si te equivocas en uno de los primeros pliegues, es muy probable que aunque sigas haciendo los demás perfectos, al final, por decirlo así, las piezas no te encajen, porque hay un pliegue mal hecho y eso ya hace imposible que el proceso final se complete. Bueno, pues esta inteligencia artificial que maneja este Agibot, que es capaz de hacer perritos a partir de globos, tiene esa capacidad de gestionar tareas de horizonte largo, porque es capaz de detectar si ha habido un error en una de las tareas anteriores y volver para atrás para corregirlo, de tal manera que luego puede volver a retomar el proceso hacia adelante. Como siempre en estos casos, dejo un enlace al vídeo en las notas. Y hasta aquí el episodio de hoy, hasta cuando sea.